humillación, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Sí, alguien me ha silenciado, no sé desde dónde. Bueno, leeré el versículo 15 nada más y ya está. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pues este es el pasaje que tenemos por delante y entiendo que Marcelo va a compartir esta noche. Marcelo. Como ha leído Manuel, nos toca meditar sobre este texto de Santiago y la verdad que el Señor es providente, porque me ha bendecido mucho estos días de leer esta parte de la Escritura. El título que he querido ponerle a nuestra reflexión de hoy tiene que ver con nuestra identidad. Creo que Santiago nos lleva esta noche a volver a pensar en nuestra identidad cristiana. Y quisiera resumirlo con un título así a la meditación, que es Identidad cristiana en medio de las pruebas, pensando en todo lo que está tratando Santiago en este capítulo. Y también quiero compartirles que, pensando un poco también en la introducción que hizo Manuel hace unos días sobre la panorámica de la carta, no he podido dejar de meditar en esta vinculación familiar de Santiago con el Señor. Creo que es algo que lo tenemos que tener en cuenta como una referencia clave para nosotros. Recordemos que el que escribe es uno de los hermanos menores de Cristo. Quería pedirle a Silvia que vaya leyendo algunos textos que me parecen interesantes que lo vayamos vinculando, porque como digo, es uno de los hermanos menores de Jesús, y pido a Silvia que lea Mateo 13, 53, 56. Si tienes la Biblia puedes seguir la lectura. Son un par de versículos. Mateo 13, 53, 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Quería citar a Mateo porque nos habla de ese entorno de Cristo y menciona a todos los hermanos, ¿no? Y creo que es bueno que nosotros vayamos teniendo eso en mente, ¿no? Esta carta que escribe Santiago, y que creo que es voluntad de Cristo que haya llegado hasta nosotros, no debe dejarnos pasivos, ¿no? En pensar en esa familiaridad del Señor Jesucristo. Santiago, siendo hermano menor, había crecido junto a Jesús, le había visto desarrollarse como persona, y me parece importante también relacionarlo con lo que decía Manuel, como un hermano incrédulo, ¿no? Porque él, imagínate que tu hermano te viene y te dice: yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, creo que es bueno que pensemos en esta característica de Santiago como hermano menor de Cristo, ¿no?
no fue simple para Santiago llegar a la fe en Cristo. Y para esto también quería que leyéramos Juan 7, verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan aquí está siendo taxativo. Y yo creo que en un momento Jacobo Santiago era uno de estos hermanos incrédulos de Cristo, ¿no? Como venimos diciendo. Hasta que se le aparece el Señor Jesucristo, y Pablo deja constancia de esto en 1 Corintios 15:7, que también tenemos el texto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea que el Señor, dentro de su plan, luego de resucitar, fue y habló con Santiago, con su hermano. Y este Santiago, hermano menor, primeramente incrédulo y ahora un creyente tremendo, que es uno de los pilares de la iglesia del siglo I, está escribiendo entonces a los que habían sido dispersados de Jerusalén por esa persecución que se inició luego de que mataran a Esteban. Y bueno, él era un pastor preocupado, ¿no?, por todos los que habían sido dispersados. Y como leía Manuel, entre ellos vemos que había gente que era pudiente o rica y gente pobre, o sea, hermanos en la fe que eran pobres y otros que eran ricos. Y creo que también las ideas que circulaban por aquella época son muy similares a las que vemos ahora en la iglesia, porque leyendo lo que es la teología de la prosperidad, que quiero levantar una alerta, porque nunca sabemos, ¿no?, por dónde puede llegar esa influencia. Y más que, bueno, nosotros, como decíamos el domingo, varios decían, no, llega gente nueva a la iglesia, y a veces no sabemos qué influencia pueden traer las personas. Por lo tanto, esto de la teología de la prosperidad lo he conectado con lo que, no sé, meditar esta noche Santiago, ¿no? Veo que las ideas que parece que habían en esa época le hicieron escribir a Santiago, ¿no? Que si los hermanos veían que eran gente pudiente, no tenían que pensar que esa riqueza, por así decirlo, se debía a la bendición de Dios. Y que por el contrario, si eran pobres, consideraran que no eran bendecidos por Dios. Y me llamaba la atención leyendo un artículo sobre una persona que dirige una red, en el caso este es una red iberoamericana de seguimiento de sectas, sobre el tema de la teología de la prosperidad. Hablamos de que a fecha de hoy se define, ¿no?, a un grupo de estas personas que él las define, ¿no?, como un grupo de personas creyentes, teóricamente cristianas, que tienen un movimiento que consiste básicamente en una doctrina del negocio con Dios. Esta gente enseña que si Dios es el dueño de todo el mundo, claro, un hijo suyo, un hijo de Dios, tiene derecho a reclamar todo lo que quiera. Interpretan los textos bíblicos donde, en el Antiguo Testamento principalmente, donde se prometen bendiciones de Dios como si se tratara siempre de que Dios te tiene que dar prosperidad económica, ¿no? Y generan una relación con el Señor, o sea, los líderes generan una relación con los creyentes y el Señor en base a un intercambio permanente con Dios, ¿no? Si ofrendas con mucha generosidad, le dicen a los fieles, entonces Dios va a ser generoso contigo. Pero si no prosperas, entonces te falta fe y por eso Dios no te bendice, ¿no? Y se considera que la persona que posee muchos bienes es una persona que Dios le bendice. Y claro, y así también vemos, ¿no?, esos líderes carismáticos y que aman el dinero y la prosperidad, que alardean, ¿no?, permanentemente a través de los programas
de televisión que emiten o por internet, por donde se hagan ver, alardean, ¿no? Diciendo de que su situación económica y financiera es parte de la bendición de Dios, y viajan en aviones, tienen sus jets particulares y un despliegue económico tremendo, ¿no? Y a este punto creo que es bueno ya irnos preguntando cosas para la reflexión, ¿no? Y yo te pregunto, te anticipo preguntándote, ¿no? Mientras vamos reflexionando, ¿piensas que es malo ser pobre? Y si tu respuesta en este momento allí haciendo mente local es que es positivo, o sea que si tú piensas que ser pobre es malo, entonces te pregunto, ¿qué hacemos con el estilo de vida que eligió el Señor Jesucristo? Y también me pregunto, ¿cómo encaja en la Escritura la historia de Job en el capítulo 1 de Job? Especialmente esa gran declaración, ¿no?, de Job, que dice que Dios da y Dios también quita. Por lo tanto, Dios tiene que ser bendecido tanto en el momento de la abundancia como en el momento de la escasez, ¿no? Y hoy Santiago nos está planteando esta tarea, ¿no?, de considerar nuestra identidad como creyentes, y me hace acordar a una serie de televisión, una trilogía que hay, que es la de Jason Bourne, que es de no sé si alguien la ha visto, es un agente de la CIA que, bueno, tiene una serie, le hacen una serie de experimentos y le borran la memoria, ¿no? Y entonces él pierde su identidad. Y claro, la trilogía se trata, ¿no?, de esa lucha que tiene este ex agente de la CIA para entender quién es verdaderamente él, ¿no? Y creo que es un poco lo que nos está haciendo reflexionar Santiago hoy con lo que estamos considerando, ¿no? Creo que primeramente en los textos que ha leído Manuel, uno de los primeros puntos, el primero específicamente, sería que Santiago quiere que pensemos en nuestra dignidad como personas, y esto lo encontramos en el verso 9 y 10, ¿no? Como decíamos, Santiago y Jesucristo han sido dos hermanos que han crecido en la misma familia, una familia humilde, allí en el campo de Palestina, en Nazaret, un pueblo muy, muy humilde, que me llama la atención, ¿no? Porque cuando Natanael es encontrado por Felipe y Felipe le explica, ¿no?, quién es Cristo, que ha encontrado a Cristo, la exclamación es muy interesante, ¿no? Podemos leer Juan 1, 45, 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. La reacción de Natanael es tremenda, ¿no? Porque nos da a entender que era un pueblito muy, muy sin valor, podríamos decir. Y Jesús eligió crecer allí, un poco aislado, en medio de las viñas, porque era un área muy agrícola. Y Natanael se preguntó eso, ¿no? ¿Puede salir algo bueno de allí? También es interesante meditar, ¿no?, en el estilo de vida del Padre de Cristo, de un carpintero, un obrero carpintero, muy humilde. Creo que todo esto nos debe llevar a pensar que no hay nada malo en ser gente humilde, gente pobre, ¿no? Y que tampoco es malo ser rico, como vamos a ir viendo en la segunda parte de la meditación, ¿no? Y que nuestra identidad no tiene que depender de lo que dicta la sociedad que nos rodea, la cultura que domina todo a nuestro alrededor, ¿no? Mucho menos, o sea, en ese momento era una cultura muy materialista, por eso Santiago está escribiendo esto que comparte, pero ahora nosotros, a fecha de hoy, tenemos el problema del consumismo, ¿no?, que es algo tremendo, ¿no?
Y este consumismo no debería afectar nuestra identidad cristiana. Y Santiago nos está haciendo pensar esto esta tarde. Y creo que nos está ayudando a enfocarnos en que nuestra identidad tiene valor en Cristo, no tanto en lo que poseemos o no poseemos. Y Santiago nos hace pensar que tenemos que vernos desde la óptica que Dios nos considera. Dios nos considera a través de la obra de Cristo, principalmente, tú y yo que somos discípulos de Jesús. Y nos considera a través de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y que también nos considera herederos del reino de Jesús. Entonces, el Señor nos ve en Cristo, por eso lo material, ya sea que tengamos o no tengamos, es relativo, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de pensar cómo Dios nos considera, cómo nos ve Él. El segundo punto que quiero que meditemos es que a partir del verso 10, Santiago quiere que tomemos un sentido de la realidad. Y esto me lleva un poco a pensar en la otra faceta de Cristo, porque lo hemos visto que Él se ha encarnado y ha tomado su naturaleza humana en una familia, en un lugar, en una ciudad muy humilde. Pero claro, la Escritura nos dice que Jesús es rico, es Dios, es el Hijo del Dios viviente. Y para eso es interesante cuando leemos 2 Corintios 2:9, por ejemplo, y Filipenses 2:6-7, son dos textos que nos hablan de esta realidad de Cristo. O sea, por un lado hemos considerado la pobreza que Él eligió vivir en su naturaleza humana, pero Pablo escribe a los corintios y a los filipenses sobre esta riqueza del Señor Jesucristo. Y creo que es importante que pensemos en esta realidad también. Y creo que cuando pensamos en esto no podemos dejar de decir qué extraordinario Salvador que tenemos. Porque Él, siendo lo que es, ha deseado realmente que empatizar con nosotros, ¿no? Que ha querido entender todo lo que atraviesa a un ser humano. Y por eso ha elegido ese estilo de vida que hemos visto que tuvo allí en la Palestina del siglo I. Y Santiago nos está planteando entonces que es posible que una persona rica, como él escribe, ¿no?, se gloríe en su humillación, si considera al Señor Jesucristo, que se despojó de toda su riqueza. Dice Pablo, ¿no?, que no estimó nada que aferrarse y vino a hacerse como uno de nosotros. El Dios, el único Dios verdadero, el Hijo de Dios, llegó a ser un bebé, como fuimos cada uno de nosotros, vulnerable, y creció y vivió en una ciudad muy, muy humilde, allí en Nazaret, en la Palestina del siglo I. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo es que Cristo buscó y vivió ese camino, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos seguir ese mismo camino? Creo que es difícil porque nosotros tenemos una lucha permanente, ¿no?, en nuestro corazón. En cuanto nos planteamos de mirarle a Él como modelo, veo que naturalmente nuestro corazón desata, ¿no?, activa una serie de mecanismos de freno para cuando vemos esos errores, esa imperfección que tenemos y la tratamos de cubrir. Pero bueno, aquí tenemos el modelo de Jesús, que es una referencia clarísima que el Señor nos ha dejado, y lo tenemos perfectamente descrito en el Evangelio. Y entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es ese combate, esa lucha para poder mirarle a Él y aferrar su ejemplo, ¿no? El problema, como digo, ¿no?, es esa lucha que permanentemente nosotros tenemos, de que si vemos nuestra propia imperfección, lo que tendemos es a ocultarla, tendemos a tapar esa imperfección que
tenemos, ¿no? Y otro tema es que hay que hacer un ejercicio porque tú y yo vivimos en una sociedad de ricos. O sea que quizás todos los que estamos reunidos aquí, por más que a lo mejor tenemos alguna situación de dificultad o de necesidad, pero cuando analizamos el país en el que estamos viviendo, el que es uno de los países que está entre los 25 países más ricos del mundo, entonces tú y yo tenemos que analizar principalmente esto, ¿no? Porque si te comparas con lo que atraviesan familias de los países subdesarrollados, claro, tú y yo quedamos en una posición de riqueza, por más que podemos tener algunos problemas, ¿no? de dificultad económica. Pero aquí Santiago está hablando entonces por un lado a los no pudientes, a los pobres, y por otro lado se enfoca en los ricos. Y también, como estamos diciendo, ¿no? le dice a los que tienen posibilidades, a los pudientes, que tengan sentido de la realidad. Tenemos que tener sentido de la realidad. Y claro, ese sentido de la realidad también te lo da la Escritura. El Evangelio también nos marca quiénes somos nosotros, nos declara y nos dice que somos pecadores, que somos corruptos, que somos merecedores de la muerte y de la muerte eterna. Por lo tanto, por más que eres rico, que somos ricos, no tenemos que olvidar eso que dice la Escritura de nosotros. Y que si tú y yo somos sinceros, nos damos cuenta que es verdad. Y la salvación no la podemos comprar con dinero. O sea, por más recursos materiales o por mejor posición que podamos tener cada uno de nosotros, no podemos comprar la salvación. Como tampoco se puede comprar el tiempo. A lo mejor tú puedes estar bien de dinero y comprarte un excelente reloj de la mejor marca, de oro, todo lo que quieras, pero eso no te va a permitir comprar el tiempo en tu vida, ¿no? O por ejemplo, puedes tener una muy buena posición y comprarte una cama espectacular, ¿no? Que suba, que baje, que haga un montón de funciones, pero esa cama no te va a dar el descanso que necesitas, ni a ti ni a mí. Por lo tanto, es un poco en la misma línea, ¿no? De lo que está diciendo Santiago, de que no podemos comprar con las posesiones la salvación ni otras bendiciones espirituales que no tienen valor. Porque el tiempo, cada vez que me voy haciendo más viejo, me doy cuenta, ¿no? Que tiene mucho valor. Y el descanso también, ¿no? Y esto tiene que ser algo que nos humilla a cada uno de nosotros y hacernos reflexionar. Por lo tanto, tenemos que tomar sentido de la realidad y entender que una persona que por más que tiene mucha capacidad económica, no puede controlarlo todo. Y eso es lo que está intentando Santiago, que meditemos. El rico y el pobre, tanto uno como el otro, tenemos que reconocer que dependemos del Señor. Ya sea que haya una posición de abundancia, de bienestar, o sea que o te esté pasando una situación de necesidad, dependemos del Señor. Y ese es el ejercicio que quiere que hagamos Santiago. Entonces, por un lado está diciendo, no te confundas, no te dejes influenciar por la cultura de tu alrededor, que si te hace sentir mal porque eres pobre, tú tienes que verte desde la óptica de Dios, del valor que tienes en Cristo, ¿no? Pero también a los ricos les está diciendo, no te dejes engañar por las posesiones materiales, porque no te van a hacer ganar la salvación. Esto nos lleva entonces a considerar el verso 11 que leyó también Manuel. Y creo que la forma de considerarlo sería en que Santiago quiere que tomemos conciencia de lo pasajero que son las cosas en la vida.
Y utiliza una imagen realmente hermosa, ¿no? Porque él dice que utiliza esta imagen de la flor, ¿no? Es que claro, ahí en la Palestina donde él se crió, las flores del paisaje semidesértico, cuando llueve y hace un sol espléndido, surgen y son radiantes, ¿no? Pero cuando viene el calor que arrasa todo en el clima semidesértico y desértico, la flor se marchita y perece, ¿no? Entonces, eso es lo que está también tratando de hacer que meditemos Santiago esta noche, pensando en esa naturaleza, ¿no? Que él veía allí donde vivía, esas flores que están por corto tiempo y se secan, ¿no? Y claro, en la escala de la eternidad, a nosotros como personas nos pasa algo similar. Y a veces podemos llegar a tener situaciones de bonanza, de mucha bendición económica, pero también eso pasa. Por lo tanto, no nos tenemos que engañar, todo tiene una fecha de caducidad. Y es lo que quiere que pensemos también Santiago, creo, con estos versos, ¿no? De que todo tiene un final y nosotros tenemos que vivir con eso en mente, de que hay una fecha de caducidad para todo y que tanto el pobre como el que intenta ser rico, ¿no? Y que confía en los bienes materiales, todo eso al final se va a perder. Y tanto los ricos como los pobres tenemos que aprender esta gran verdad que decíamos, ¿no? Que hay que depender del Señor. Ese es nuestro reto de parte de Santiago. Debemos depender del Señor, teniendo conciencia de que las cosas son pasajeras y nuestra identidad tiene valor por lo que ha hecho Cristo con su obra por cada uno de nosotros. También el tercer punto que quiero que meditemos en base al texto es un combate que tenemos, creo que permanente, es un área que tenemos como discípulos de combatir ante la tentación. Santiago lo trata en modo muy directo y muy claro. Dice, bienaventurado el varón, ¿no? Que comienza diciendo el texto, ¿no? Y suena mucho a las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos dejó en el Sermón del Monte. Y es que, claro, Él está muy influenciado por la enseñanza de Cristo, porque como decimos, lo seguía y creció junto a Él. Y también Santiago está muy influenciado por la Torá y especialmente por los libros de Proverbios, ¿no? Y aquí entonces nos hace aprender que nosotros también podemos ser bienaventurados mientras soportamos las tentaciones, que como decimos, es un área de combate permanente para cada uno de los discípulos y discípulas de Cristo. La tentación tenemos que distinguirla del pecado en sí. O sea, es ese momento previo que tenemos antes de caer en el pecado. Y tenemos que estar muy atentos a este tema, porque principalmente al hecho de que somos bombardeados, ¿no? Con tanta información, publicidad, cosas a las cuales estamos expuestos, ya sea por televisión, por internet, inclusive cuando vas por la calle, toda la publicidad que hay en vallas, es toda información que te estimula y nos estimula a todos, y claro, se transforma en una tentación permanente a caer en distintos tipos de pecados. Evidentemente que tenemos que ser muy claros de que si tú no cedes ante la tentación, entonces no has caído en pecado. Eso me parece muy importante que lo recordemos, porque a veces Satanás también nos hace un juego y una guerra de que porque tú has estado pensando en algo que has visto,
a veces te quiere hacer creer que has caído, pero nosotros tenemos que resistir. Aquí lo que dice Santiago es eso, ¿no? Que tenemos que resistir ante las tentaciones. Y nos pone allí que por resistir en la guerra de la vida, por así decirlo, porque cada día es como un combate que vivimos, ¿no? Entonces, el Señor, dice Santiago, nos dará esa corona de la vida que nos ha prometido. Y por lo tanto, nos dice que vale la pena soportar cada tentación que enfrentamos y que nuestra perseverancia, al final, si demostramos ese amor y esa entrega para vivir al lado del Señor, honrándole y sin caer en el pecado, ¿no? Resistiendo las tentaciones, entonces el Señor nos dará la corona de la vida, ¿no? Y Santiago también nos dice, ¿no? En el verso 13 al 16, cómo llegan estas tentaciones a cada uno de nosotros, como decía antes. Ahora, principalmente en la época que vivimos, estamos muy estimulados por mucha información, por un bombardeo, ¿no? de tentaciones. Ahora, Santiago aquí es muy claro y dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado por parte de Dios, porque muchas veces nosotros tendemos a derivar nuestra responsabilidad, ¿no? Decimos, bueno, el Señor me ha puesto esta tentación, pero aquí Santiago es claro y dice, la tentación no viene de parte del Señor, porque dice que Él, según lo que es su naturaleza y su persona, dice Santiago que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Por lo tanto, es una cuestión que está solamente en nuestra mente y corazón. O sea que el Señor, por lo que es Él, por sus valores y la forma de ser que Él tiene, nunca nos va a intentar poner en una situación para que hagamos el mal. Aquí dice que el problema, dice Santiago, está en nuestro propio corazón y en nuestras pasiones desordenadas, que si nosotros no las controlamos, entonces podemos ceder y caer en el pecado. Pero esto no tiene nada que ver con el Señor, sino que es una lucha y un combate interno de cada uno de nosotros. Y claro, Santiago sabe que la mayoría de las personas tenemos una inclinación, ¿no? Hacia caer en el pecado y también de inmediato derivar nuestra responsabilidad, como dijo Adán, sobre Eva, ¿no? La mujer que me diste es la que ha pecado, ¿no? Y sin embargo la responsabilidad era de él también, ¿no? Eran corresponsables los dos de lo que habían hecho, ¿no? Por eso nos explica aquí Santiago que es nuestra propia naturaleza la que nos puede llevar a hacer caer, pero que no tiene nada que ver con Dios, que no puede ser tentado ni tampoco Él tienta a nadie. Y son solamente nuestras pasiones desordenadas las que nos pueden llevar a caer en esos pecados de distinta índole. Y bueno, aquí somos invitados, ¿no? a reflexionar y a combatir para no ser seducidos y caer en el pecado. Creo que esto, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si lo vivió Él mismo en su propia carne, y para eso después puedes recordar Mateo capítulo 4, cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, Jesús dijo que si le pasó a Él, que es el Maestro, nos pasa también a todos nosotros como sus discípulos, ¿no? Y bueno, creo que tengo que parar aquí, dejar tiempo para la oración, porque realmente necesitamos reflexionar todas estas cosas y principalmente orar para que el Señor nos fortalezca y nos dé sabiduría con todo esto que nos está dando Santiago. Y dejo a Manuel para que nos siga guiando. Pues muchas gracias, Marcelo, por compartir y meditar sobre estos versículos. Y tenemos 3 preguntas. La primera es si los cristianos debemos ser ricos o pobres. Quizás puede ser una pregunta un poco obvia,
pero os invito a que después de escuchar acerca de riquezas, de pobreza, de sencillez, de humildad, ¿qué despierta esto en vuestros corazones? ¿Qué actitud debemos tener el creyente hacia la humildad o hacia la riqueza? ¿O qué vemos en estos versículos de estos temas? ¿Debe el creyente huir de alguna de esas dos condiciones, de la pobreza, de la riqueza? Me voy a permitir, para aprovechar bien el tiempo, ir más o menos por las personas como las tengo en la pantalla en mi ordenador. Javi y Silvia, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Debemos el creyente huir o tratar de acercarnos a alguno de estos dos casi extremos, se diría? Bueno, yo creo que esto de ser rico o pobre siendo cristiano, yo creo que llega a ser un tópico, ¿no? Yo es que me quedo más con lo que dice Proverbios, ¿no? Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Con aquello que decía, no me des riqueza ni me des pobreza, ¿no? Entonces yo creo que es que está claro de que el hecho de ser pobre conlleva tener necesidad normalmente, y eso conlleva estar a veces criticando tu situación cuando te fijas en otro, y el hecho de tener mucho te hace olvidarte de realmente de la condición que eres, que depende de todo lo que Dios te da, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Yo creo que lo bueno o malo está en el corazón de cada uno. Si tú te conformas con lo que tienes, da lo mismo que seas rico que seas pobre, porque si eres pobre puedes enseñar a otros tu comportamiento, y si eres rico puedes ayudar a otros con lo que tienes, porque todo viene de Dios. Entonces, dependiendo de lo que hay en el corazón, yo creo que es lo que te va a hacer que sea bueno o malo. Muchas gracias. La verdad es que es una reflexión muy, bueno, me ha gustado mucho lo que has expresado. Abel y Raquel, ¿qué os parece? ¿Qué tenéis, qué pensáis acerca de la riqueza o la humildad? Bueno, nosotros, pues, más o menos como lo que ha dicho Javi, ¿no? La palabra nos lo dice, lo que